Me llamaron a la sala de conferencias de vidrio a las 9 en punto, justo cuando la oficina zumbaba con el pánico de fin de trimestre. Contratos por 15 millones de pesos mexicanos estaban en el aire. Los clientes se impacientaban y el departamento legal estaba hasta el cuello con firmas. Todos sabían que esta era la semana en la que la empresa no podía permitirse errores. Por eso, las miradas quemaban más que las luces fluorescentes cuando entré. Joaquín Torres ya estaba ahí, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de soltar un sermón. 3 jefes de departamento estaban sentados alrededor de la mesa, fingiendo revisar sus notas, mientras la mitad de la oficina se apoyaba disimuladamente contra el vidrio, mirando como si esto fuera un espectáculo gratuito. Isabela Vélez, comenzó él, con voz suave pero afilada por el desprecio. Tu empleo termina hoy mismo. Incumplimiento de confianza. Las palabras apenas resonaron cuando sacó un documento grueso de una carpeta y lo estampó contra la mesa de vidrio con el dramatismo de un mago revelando su truco final. Mi acuerdo de confidencialidad. Te recuerdo, dijo, inclinándose hacia adelante, que este acuerdo tiene cláusulas estrictas de confidencialidad y no difamación. Cualquier comentario sobre asuntos internos fuera de los canales autorizados te hará responsable. Si siquiera susurras algo sobre este asunto, te tendremos en la palma de la mano. Sonrió, seguro de haberme acorralado. Los jefes de departamento se removieron incómodos, como si quisieran fundirse con el suelo laminado. Estudié el documento. Las líneas familiares borrosas bajo el resplandor de las luces. Yo misma había redactado esas líneas años atrás, cuando la empresa aún valoraba la precisión por encima de la velocidad. Sentí que la sala se inclinaba, no por miedo, sino por lo absurdo de verlo blandir un arma que no entendía. El silencio se alargó. Afuera, alguien se acercó más al vidrio, estirando el cuello para ver mejor. La sonrisa de Joaquín se profundizó, convencido de que me estaba derrumbando. En cambio, dejé que las comisuras de mi boca se curvaran en una leve sonrisa. Puse una mano suavemente sobre el documento, como si reconociera a un viejo amigo, y dije en voz baja, solo para los que estaban en la mesa. Qué curioso. Recuerdo haber redactado esa cláusula yo misma. La confusión se extendió. Marcela, la abogada de la empresa, se quedó inmóvil a mitad de pasar una página. Joaquín parpadeó, sin captar aún el cambio de marea. Me levanté sin protestar. Deslicé la silla a su lugar y salí con una calma deliberada. Mi pulso estaba firme, porque sabía que esto no era un final. Era el momento exacto en que la trampa se había activado, y todo lo que viniera después se remontaría a ese documento que él había agitado frente a mí. Y yo ya sabía qué cláusula decidiría el juego. Al salir de esa sala de vidrio, el peso de 15 años me aplastó más que cualquier acusación. Mi mente viajó hacia atrás, a las noches en que las luces de la oficina brillaban mucho después de que todos se habían ido. Siempre estaba ahí, pluma roja en mano, revisando contratos hasta que los números se desdibujaban. No porque alguien me lo pidiera, sino porque creía en la empresa que ayudé a sostener. Recordé defendernos contra demandas que habrían devorado a empresas más pequeñas. Había encontrado las palabras que salvaron millones en pérdidas. Reescrito cláusulas que convirtieron desastres en tropiezos. Nadie me aplaudió. No hubo brindis. Solo suspiros de alivio de ejecutivos que luego olvidaron mi nombre en las presentaciones de la junta. En casa, mi hija creció con el sonido de las teclas resonando hasta la medianoche en lugar de cuentos para dormir. Me perdí obras escolares, cumpleaños, algunas reuniones con maestros. Me decía a mí misma que era temporal, que los sacrificios construían estabilidad para su futuro. Cuando otra firma me ofreció casi el doble de mi sueldo, dije que no. La lealtad importaba más, o al menos eso pensé entonces. Dentro de esas paredes, me convertí en el cinturón de seguridad en un coche lleno de locos por la velocidad. Se quejaban de que los frenaba, pero cuando llegaban los choques,
y siempre llegaban, eran mis cláusulas las que los mantenían respirando. Nunca pedí reconocimiento, solo la dignidad silenciosa de saber que mi trabajo importaba. Y aún así, después de tantas noches largas, después de la lealtad que se me metió hasta los huesos, me desecharon frente a media oficina, marcada como un riesgo por un hombre que llevaba aquí menos de un año. No fue rabia lo que creció en mí entonces, fue claridad. La lealtad había sido mi escudo, y ahora estaba roto. Mientras caminaba por el pasillo, entre miradas curiosas y murmullos, una determinación fría se asentó en mí. Si pensaban que podían borrarme, no habían leído la letra pequeña con suficiente cuidado, porque la lealtad pudo haberme encadenado. Pero el conocimiento, mi conocimiento estaba a punto de liberarme. Joaquín Torres llegó con el tipo de arrogancia que solo el encanto prestado puede comprar. Entró al edificio como si la empresa fuera un escenario construido para sus reflectores, lanzando sonrisas fáciles a la junta y soltando siglas que lo hacían sonar visionario para cualquiera que no supiera distinguir. Se lo comieron todo. Energía fresca. Lo llamaron una nueva era. Yo lo llamé una tormenta formándose sin pronóstico. Se movía rápido, deliberadamente rápido, como un torbellino de Red Bull, destrozando cada proceso que yo había estabilizado durante años. Las reuniones que antes requerían supervisión legal terminaban con firmas antes de que yo viera un borrador. Le gustaba dejarme fuera, ponerme al corriente después, como si el cumplimiento fuera un adorno opcional que podía espolvorear sobre los tratos cuando le convenía. Pronto comenzaron los murmullos. Los colegas notaron contratos que aterrizaban sin revisión adecuada, proveedores quejándose por términos sospechosamente vagos. Pero nadie lo enfrentaba directamente. Tenía el oído de la junta, y cuestionarlo era arriesgar tu lugar en la mesa. En cambio, susurraban en las salas de descanso y los elevadores, esperando que alguien más detuviera el coche antes de que chocara contra la pared. Para Joaquín, yo era equipaje heredado. Lo dijo una vez en una sesión de estrategia, sin siquiera mirarme, con un tono ligero pero intencional, como si fuera un archivero obsoleto estorbando en la esquina. Las risas siguieron, nerviosas pero cómplices. Me quedé quieta, registrando el peso de cada palabra, guardándola como evidencia. Con cada movimiento imprudente, veía cómo las bases empezaban a resquebrajarse, riesgos ignorados, plazos regulatorios saltados, supervisión reemplazada por su marca de fanfarronería. Los mismos contratos que yo había fortalecido para protegernos ahora colgaban, frágiles como papel, listos para rasgarse con la menor presión. No necesitaba gritar, no necesitaba discutir, solo tenía que observar con cuidado, en silencio, y esperar el momento en que su velocidad chocara con el muro que se negaba a ver. Y esa colisión ya se estaba formando, escondida en la letra pequeña de un trato que estaba apresurando. El archivo llegó a mi escritorio un martes por la noche, marcado como finalizado aunque nunca había visto el borrador. Un acuerdo de licencia con una empresa tecnológica canadiense, brillante con promesas y números demasiado perfectos para confiar. A primera vista, parecía una victoria, del tipo que los ejecutivos presumen en cenas con accionistas, pero enterrado en el texto estándar, 3 párrafos abajo, el peligro me saltó a la vista. Violaba un acuerdo de confidencialidad existente con uno de nuestros socios financieros más grandes, una infracción que obligaría a una divulgación bajo regulaciones federales. Lo leí 2 veces, luego una tercera, trazando el lenguaje con mi pluma. Cada palabra como una mecha acercándose a la llama. Esto no era un descuido. Era una negligencia que podía costar millones y arrastrarnos a un tribunal federal. No alcé la voz. Nunca lo hacía. En cambio, documenté todo. Memorándum redactado, cláusulas citadas, precedentes listados, correos cruzados. Años de hábito me habían enseñado a dejar que los hechos hablaran más alto que la indignación. Cuando terminé, escalé por los canales de cumplimiento adecuados
cuidadosa y precisa. Luego esperé. No pasó mucho tiempo. Horas después, un pink en mi calendario me convocó a la oficina de vidrio de Joaquín Torres, su trono autoproclamado. Estaba de pie, como siempre, recargado en el borde de su escritorio, con una taza de algo verde en la mano, como si la postura sola lo hiciera poderoso. ¿No te gusta el trato?, preguntó sin ofrecerme siquiera una silla. Choca con 3 acuerdos vigentes, respondí con calma. La divulgación sería obligatoria. Levantó un dedo, como si yo fuera una niña, interrumpiendo. Nadie lee la letra pequeña. Quédate en tu carril. Isabela. Las palabras pesaron, arrogantes y definitivas. Mi mandíbula se tensó, pero no discutí. No supliqué ni tiré pruebas sobre la mesa. Solo asentí una vez, lentamente, como si cediera, porque lo que él no sabía era que cada rechazo, cada escalación ignorada, cada firma imprudente alimentaba directamente una cláusula que yo había escrito mucho antes de que él llegara. Y al despedirme por esto, me había entregado el arma más afilada del edificio. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina. La casa en silencio, salvo por el zumbido suave del refrigerador. La carpeta estaba abierta frente a mí. Las páginas arrugadas por años de manejo. Mi letra aún visible en los márgenes. Era mi copia del acuerdo de confidencialidad, el que había redactado hace 8 años con la guía del entonces consejero general. Pasé las páginas con cuidado hasta llegar a la sección que conocía de memoria. Cláusula 12b. Las palabras eran secas, clínicas, pero tenían la fuerza de una espada oculta en tela. En caso de terminación involuntaria, tras una escalación de cumplimiento documentada, la empresa asumirá toda responsabilidad por costos legales, daños y defensa, sin límite ni vencimiento. Recordé el día que la escribimos. Estábamos lidiando con contratos regulatorios sensibles, y el consejero general insistió en que personas como yo, las que estaban más profundas en la gestión de riesgos, merecíamos protección. Mi pluma había dado forma a esas frases. Cada línea afilada para asegurar que nadie que levantara una bandera roja pudiera ser aplastado por hacer su trabajo. En ese momento, pensé que era un escudo. Nunca imaginé que se convertiría en mi arma. Joaquín, con toda su arrogancia, había estampado ese acuerdo en la mesa pensando que me silenciaría. No había leído lo suficiente. No entendía que al despedirme por seguir el protocolo de cumplimiento, había detonado su propia red de seguridad. Desde ese momento, la empresa cargaba con mi pelea. Quisieran o no, me recargué en la silla, el peso de lo que sostenía asentándose sobre mí como una armadura. La lealtad me había mantenido callada por años. Ahora, el contrato que una vez diseñé para proteger a otros me protegería a mí. Cerré la carpeta lentamente, casi con reverencia, y la deslicé de vuelta a su funda. Mi camino ya no era incierto. La trampa se había activado, y yo sostenía el gatillo. Y el primer paso era reunir cada pieza de evidencia que demostrara cuán imprudente había sido Joaquín. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio en casa, rodeada de pantallas brillantes y pilas de papel, construyendo un archivo pieza por pieza. 11 años de memorandos señalados. Resúmenes de cumplimiento y contratos corregidos se desparramaban por carpetas. Rastreé cadenas de correos hasta el momento en que las advertencias fueron ignoradas. Cada marca de tiempo, prueba de que había hecho mi trabajo mientras otros miraban para otro lado. Creé categorías, escalaciones ignoradas, riesgos de exposición regulatoria, acuerdos manipulados. Mientras más organizaba, más claro se volvía el patrón. Joaquín no solo había sido descuidado, había sido deliberado. Los archivos mostraban lenguaje eliminado de contratos, secciones de riesgo borradas como si la responsabilidad pudiera desvanecerse con una tecla. Y luego vino el giro que quemó más que su arrogancia. Varios de esos contratos llevaban las iniciales de Marcela Díaz, pulcras y precisas, marcando su aprobación. La propia abogada de la empresa había firmado los atajos de Joaquín, haciéndola cómplice. No había estado ciega,
Había sido complaciente. La traición siempre corta más hondo cuando lleva un rostro conocido. Me detuve, mirando sus iniciales. Durante años, había confiado en su juicio, incluso admirado cómo se manejaba en las reuniones. Ahora veía esos trazos ordenados por lo que eran una firma de rendición al poder. No podía enfrentar esto sola. Así que tomé mi teléfono y marqué a Verónica Salazar. Ella se había ganado su reputación como litigante que nunca alzaba la voz, pero siempre hacía sangrar. Cuando contestó, no necesité explicar mucho. Me recordaba. Recordaba la cláusula. Ya ganaste, dijo. Ahora hagamos que lo entiendan. Luego, envié un mensaje a Daniela Ortiz, una auditora con una tenacidad que muchos subestimaban. Su respuesta llegó rápido. Mándame lo que tengas, con cuidado, al amanecer. No era solo una gerente despedida con una caja de archivos. Era parte de un eje silencioso evidencia, ley y supervisión alineados. Y sabía que el primer golpe no vendría de mí gritando en una sala de juntas, sino de una carta que caería como un cuchillo entre sus costillas. Verónica no desperdició palabras. En 2 días tenía un borrador que parecía un bisturí. 3 páginas, quirúrgicas y frías. La primera citaba la cláusula 12b en su totalidad, cada sílaba de indemnidad expuesta. La segunda documentaba mi despido inmediatamente después de una escalación de cumplimiento, el correo de retaliación, el intento de silenciarme. La tercera advertía sobre una posible exposición regulatoria, invitando cortésmente a la Junta a resolver el asunto antes de que los reguladores se vieran obligados a actuar. No era una amenaza, era un diagnóstico. No la enviamos a Recursos Humanos, no la enviamos a Joaquín. La mandamos directamente al abogado externo de la Junta, el único grupo sin interés en proteger su ego. Imaginé el silencio en esas oficinas cuando la leyeron. El tipo de silencio que se siente como humo antes del fuego. Esa misma noche, armé un paquete cuidadoso para Daniela Ortiz. Nada dramático, solo contratos con riesgos marcados, memorandos, cronologías. Lo llamó una revisión informal, pero ambas sabíamos lo que significaba. Lo dejaría reposar en su escritorio hasta que fuera demasiado grande para ignorar. Pasaron los días, y el ambiente dentro de la empresa cambió. Colegas comenzaron a escribirme fuera de registro tratos congelados. Clientes exigiendo aclaraciones. Pánico susurrado resonando por los pasillos de vidrio. Joaquín intentó mantener la fachada, diciendo a los equipos que era un tropiezo temporal, pero su voz cargaba tensión. Entonces llegó el giro. Una mañana, una publicación especializada publicó un artículo con el titular Riesgos sistémicos ignorados en gran firma tecnológica. Los detalles eran demasiado precisos para hacer especulación. El artículo delineaba contratos manipulados, cumplimiento suprimido y negligencia ejecutiva. No me nombraba, pero las huellas de mi archivo estaban por todas partes. Si Daniela lo compartió o un regulador lo pasó discretamente, nunca lo supe. Pero el resultado fue el mismo. La historia se extendió como fuego en maleza seca, encendiendo preguntas que la Junta ya no podía ignorar. Y cuando la carta de Verónica aterrizó en el escritorio del abogado de la Junta al día siguiente, chocó con el escándalo que ya sangraba por los cables de la industria. El artículo aún flotaba en el aire como humo cuando Verónica llamó. Han programado una sesión estratégica cerrada, dijo. Es hoy. Tras esas puertas selladas, la Junta se reunió con su abogado externo. No estuve ahí, pero conocía el ritmo de memoria. El abogado se levantaría, con la garganta tensa, y leería la cláusula 12b en el acta indemnidad ilimitada, sin tope, activada en el momento en que mi despido siguió a una escalación de cumplimiento. Cada director sentiría el peso de esas palabras caer como piedra sobre vidrio. Las noticias me llegaron después por un colega solidario. Joaquín había intentado irrumpir en la reunión, su pase aún dándole acceso. Entró furioso, con la cara roja,
agitando un montón de contratos como un niño exigiendo crédito por su tarea. Rantó sobre innovación, sobre personal antiguo saboteando el progreso, sobre cómo el artículo era una calumnia. Pero el silencio de la junta era más denso que sus palabras. La seguridad ya había sido llamada. Cuando el abogado terminó, la votación fue rápida. Joaquín fue suspendido en espera de revisión. Su acceso revocado al final del día, salió del edificio no con un discurso, sino con 2 guardias a su lado, las puertas de vidrio cerrándose suavemente tras él. Pero el colapso no terminó con él. Marcela Díaz, la abogada de la empresa, se había ido de vacaciones justo antes de la reunión, sin aviso, sin explicación. Sus iniciales estaban en demasiados contratos manipulados. Su silencio una firma tan condenatoria como la tinta. La junta sospechaba complicidad. Yo sabía más. No había sido solo cómplice, había elegido sobrevivir sobre el deber. El silencio, en sus manos, era culpa. Pensé en ella mientras estaba con Verónica esa noche. Las luces de la ciudad ardiendo en el horizonte. Joaquín había caído, pero el sistema que lo habilitó seguía intacto. Y si quería que esto no se desvaneciera en acuerdos sellados y renuncias discretas, necesitaría empujar el cuchillo más profundo, porque un ajuste de cuentas con un solo hombre no era suficiente. La podredumbre estaba en los cimientos, y aún tenía más evidencia para poner sobre la mesa. El correo de Verónica llegó sin preámbulos. Una captura de pantalla, en blanco y negro, con marca de tiempo. El conteo de la junta claro en la página Joaquín Torres. Despedido por causa, sin indemnización, sin derechos adquiridos, sin escudo. El asunto solo decía entregado. Lo miré por un largo rato. El brillo de la pantalla reflejándose en la ventana de mi cocina. Este era el momento en que la mayoría imaginaría champaña. Un baile de vindicación, pero no sentí nada de eso. Ni la euforia del triunfo, ni el dulce sabor de la venganza. Solo una quietud, la que llega cuando una larga pelea ya está decidida y solo queda el desenlace. Las ofertas llegaron rápido. Paquetes de consultoría, estipendios de transición, acuerdos cuidadosamente redactados que olían a dinero para callar. Cada uno ofrecía comodidad financiera si aceptaba apartarme en silencio. Los ignoré todos. No había pasado 15 años sosteniendo esta empresa para vender mi silencio a precio de ganga. En cambio, elegí un camino diferente. Con la guía de Verónica, contacté a una fundación filantrópica especializada en ética corporativa. Habían seguido la historia en la prensa. Reconocieron el precedente de la cláusula 12B y ofrecieron financiamiento inicial para algo nuevo, el Instituto de Integridad Vélez. Lo construimos ligero, enfocado, implacable. Su misión era simple: proteger a los profesionales de cumplimiento, asegurar que las banderas rojas nunca más fueran enterradas bajo arrogancia, y dar a los empleados herramientas para contraatacar cuando sus voces fueran silenciadas. La ironía llegó rápido. El primer contrato que firmamos fue con la misma empresa que intentó borrarme, forzados por reguladores y desesperados por salvar credibilidad. La Junta votó por contratar a mi instituto para una auditoría completa de cumplimiento. Pagarían y bien por el privilegio de ser juzgados por la mujer que una vez desecharon. Sentada frente a Verónica, en nuestra modesta oficina nueva, firmé la carta de compromiso con manos firmes. La venganza nunca fue el punto. Lo que importaba era el legado, algo más fuerte que una sola caída. Y al deslizar el documento firmado de vuelta a su carpeta, supe que el silencio me había construido una plataforma desde la cual podía hablar más fuerte que nunca. El café estaba medio vacío, del tipo donde las charlas flotan suaves y el tintineo de las tazas llena los silencios. Me senté cerca de la ventana con una taza de café enfriándose en las manos, viendo el teletipo de noticias deslizarse en la pantalla sobre el mostrador. El titular pasaba con urgencia silenciosa. Firma tecnológica reestructura tras escándalo de cumplimiento.
Junta inicia supervisión independiente. No se mencionaban nombres, pero no los necesitaba. Podía leer entre líneas. Su pánico se había convertido en política. Su caída en una advertencia envuelta en frases corporativas educadas. Tomé un sorbo lento, el amargor anclándome. La gente piensa que el silencio es debilidad, el espacio que queda cuando pierdes tu voz. Pero el silencio, en mis manos, había sido arquitectura. Cada documento que archivé, cada cláusula que redacté, cada escalación ignorada capa sobre capa de cimientos, para cuando lo notaron, la estructura ya los dominaba. Él pensó que el acuerdo de confidencialidad me silenciaría. En cambio, lo sepultó. Pensó que era equipaje heredado, un nombre viejo para desechar. En cambio, me convertí en el precedente susurrado en cada sala de juntas, el recordatorio grabado en cada manual de cumplimiento que ahora se verían obligados a leer. ¿Alguna vez te han subestimado hasta que las reglas que escribiste se convirtieron en la ruina de alguien más? Es una justicia extraña, silenciosa y absoluta. No necesitaba regodearme, no necesitaba gritar. Solo necesitaba dejar que las palabras que escribí hace años hicieran su trabajo. Afuera. La ciudad seguía moviéndose, indiferente a victorias o derrotas, adentro. Doblé el periódico que había traído, lo guardé en mi bolso y terminé el último sorbo de mi café. Me habían despedido después de años de lealtad, agitando un contrato como arma. Y ahora, con cada factura firmada a mi nuevo instituto, me pagaban para asegurar que gente como ellos nunca vuelva a levantarse.